Bueno, ahora sí. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 1 de Juan. Ya estaban preparados, ¿verdad? Capítulo 1 de Juan, donde continuamos en nuestro estudio del Evangelio según San Juan, donde el autor, el apóstol Juan, está desarrollando el argumento desde el principio de su libro, que es apologético, es un argumento evangelístico, donde está presentando las evidencias de que Jesucristo es Dios encarnado, era Dios en la eternidad, era con Dios y se hizo carne, Jesús, el Mesías prometido de Israel, el Salvador del mundo. Todavía estamos en este capítulo 1, donde el apóstol está estableciendo entonces el fundamento, el material fundamental del resto de su libro, y hoy nos encontramos en la sección de los versículos 38 al 51, pero vamos a dar lectura a partir del versículo 35. Capítulo 1 de Juan, la lectura será a partir del versículo 35. Dice así: Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Este es Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: Ven y ve. Jesús vio a venir a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y hasta aquí entonces la lectura de esta mañana. Es una simple narración del llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Es una porción importante en el argumento del apóstol Juan, como está estableciendo él evidencias de quién es Jesús. Las evidencias y testigos que Juan presenta demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Y ustedes recuerdan que el propósito del Evangelio se encuentra establecido en el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio, cuando dice: Estas cosas se han escrito, todo el libro se ha escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna o vida en su nombre. Este es el propósito del libro. Si leemos el propósito primero y dice: estas cosas se han escrito, entonces vamos a ver todo lo que se ha escrito por Juan para ver exactamente qué es lo que él se propone. Y lo que Juan hace en estos 21 capítulos es justamente acumular evidencias de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y Juan lo hace por medio de varias fuentes.
situaciones, personas, milagros, declaraciones que estaremos observando, por supuesto, en el curso de nuestro estudio. Si tú quieres realmente saber, entender quién es Jesús, lee con cuidado y pensativamente el Evangelio de Juan, y al terminar esta lectura llega a tu propia conclusión acerca de Jesús. Mucha gente habla de Jesús y quiere saber de Jesús y no saben de Jesús. Una de las cosas que yo normalmente le digo a una persona que no conoce nada del Nuevo Testamento, si quieres saber el Evangelio, te reto a que leas el Evangelio según San Juan, comiences ahí, veas a la persona de Jesús, veas quién es Él, veas por qué Él vino a esta tierra, y es el mejor comienzo para una persona que no tiene trasfondo, comenzar con el Evangelio según San Juan. Porque en este Evangelio vamos a ver con claridad que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios encarnado, que vino a este mundo para dar vida eterna a todo aquel que cree. Y como ya observamos, Juan comienza esta serie de evidencias con el testimonio de Juan el Bautista, que como hemos observado, Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. En los versículos 19 al 36 leímos acerca de él. En esta próxima sección, que estamos comenzando ahora, los versículos del 37 al 51, encontramos a un pequeño grupo de judíos que eran creyentes en el Antiguo Testamento y la verdadera interpretación del Antiguo Testamento resumida en la expresión de Jesús a Natanael cuando le dice en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Como veremos, esta es una descripción de un verdadero creyente. Entonces, en esta sección tenemos a un grupo de creyentes, un grupo pequeño de creyentes, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Juan, el que escribe el libro, que como sabemos, él nunca se nombra, pero es uno de los discípulos que se encuentra en el versículo 35 y 40 de este capítulo. Es interesante notar cómo el Señor comienza a preparar un grupo pequeño de discípulos, quienes más tarde se convertirían en sus apóstoles y posteriormente en el grupo de misioneros y predicadores del Evangelio. Es realmente impactante observar cómo el Señor escoge a hombres comunes de una región insignificante de Palestina, Galilea. Él toma a estos 4 hombres que eran simples pescadores de la misma región, socialmente sin importancia, y los transforma en hombres que cambiarían el mundo. El Señor puede tomar y usar a cualquier persona, por más simple que sea y humanamente insignificante, y transformarla en un siervo de impacto para la extensión de su reino. Esto es muy alentador para nosotros, ¿no es cierto? Pensemos simplemente en nuestra experiencia como hijos de Dios. ¿A quiénes escogió el Señor para salvación? Esa respuesta nos la da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, cuando comenzando con el versículo 26 dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Este es un llamado a nosotros a considerar nuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y el versículo 30 nos dice claramente, mas por Él, o de Él, o por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, dice Pablo, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Con qué propósito? Para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios no llama a los más sobresalientes, a los exaltados de este mundo, sino a personas, hombres y mujeres comunes y corrientes. Nadie será escogido porque proviene de una
familia prominente o de un trasfondo económico fuerte, o por su educación, o por sus buenas obras. Esto no es lo que hace Dios. Dios nos llama a personas comunes y corrientes, y a través de ellos Él lleva a cabo su obra. Y es lo que observamos aquí en el llamado del Señor Jesús de sus discípulos, los menos, los débiles, los insignificantes de la sociedad judía. Noten ustedes que en esta lista, ni en la lista de los apóstoles, aparece algún sacerdote, algún escriba, algún fariseo, algún saduceo. Ningún líder de la religión judía aparece como uno de sus escogidos, como uno de sus discípulos, que son los primeros a seguir a Jesús y más tarde los primeros misioneros y predicadores del Evangelio. Considera tu llamamiento, hermano y hermana. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué es que estás sirviendo al Señor? ¿Por qué es que algunos de ustedes están en el seminario y van algún día a servir como misioneros y pastores? ¿Por qué? Es por pura gracia de Dios. Es porque Dios escoge a los que Él escoge y hace su obra a través de ellos. Es por obra suya, dice Pablo. Es de Él, no es nuestro. No vio nada especial en nosotros, sino que Él nos escogió, porque Él nos escogió. Y ahí termina el argumento. Bueno, estos discípulos, los primeros, son los que dan testimonio en el versículo 41, el versículo 45 y 49. Noten que dicen, hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. El 45 dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. El versículo 49, Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estos primeros seguidores de Cristo aún no son apóstoles. Lo serán 1 año y medio más tarde. Pero aquí comienzan su discipulado, por decirlo así, como simples y comunes hombres, simples pescadores, sin ninguna influencia en la sociedad. Estos vienen todos de una región muy insignificante, por decirlo así, de Galilea. Todos se conocen y todos hacen lo mismo, son pescadores. Aquí comienza la propagación del Evangelio. Con cada uno de ellos, persona a persona, el reino avanza de esa manera, uno por uno. Ciertamente el Señor utiliza a predicadores quienes proclaman el Evangelio y muchos vienen al conocimiento de Cristo, pero el Evangelio avanza primordialmente, uno a uno, y esto es lo que vemos aquí. El avance del Evangelio no puede atribuirse al poder y capacidad de ningún hombre, porque como ya leímos, es por obra suya que somos llamados, para que nadie se jacte delante de Dios. Todo es la obra de Dios, que escoge soberanamente a los que Él quiere para salvar y para ser sus testigos. El Evangelio entonces comienza aquí en Galilea con este grupo de simples pescadores, quienes fueron escogidos por el Señor para proclamar el mensaje del Evangelio. En el versículo 38 de este Evangelio tenemos el comienzo también del ministerio oficial de Cristo Jesús sobre esta tierra, quien hasta ese momento había vivido, por decirlo así, una vida de anonimato allí en Nazaret, sin declarar ni manifestar al mundo que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Había vivido allí como un simple hijo de carpintero, trabajado y vivido como el resto de los jóvenes de esa aldea. Pero a partir de este punto, en el relato de Juan, ahora Cristo se convierte en el personaje principal de todo el libro. En estos versículos del 38 al 51, Juan los divide o se divide en dos grupos de discípulos. El primer grupo es Andrés y Pedro, y el segundo grupo es Felipe y Natanael. Juan es el apóstol quien se encuentra también en este pasaje, pero como ya dijimos, nunca se nombra a sí mismo en todo el libro, simplemente aparece. La narración de estos versículos todavía se encuentra en esta región de Betania o Betábara, del versículo 28, al otro lado del Jordán. Todavía nos encontramos en el desierto donde Juan el Bautista estaba
predicando y bautizando. Todos nos encontramos en este lugar, en la narración. Y es el tercer día de los 3 días consecutivos que mencionamos en el ministerio de Juan el Bautista, que el apóstol Juan subraya. Así que en el versículo 38 vemos al primer grupo de discípulos, de estos 2 discípulos. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? La pregunta tiene que ver con su motivación. En otras palabras, ¿qué es lo que esperan de mí? Está diciendo. Estos eran 2 discípulos que antes habían sido discípulos de Juan el Bautista. En el versículo 35 claramente lo dice Juan. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. ¿Quiénes eran? Andrés, se menciona en el versículo 40, y por supuesto Juan, el que está escribiendo el libro. Estos 2 eran discípulos de Juan el Bautista, habían aceptado el mensaje de Juan el Bautista y lo que éste había dicho acerca de Jesús. Y ahora ellos, después de haber escuchado a Juan el Bautista y su mensaje de arrepentimiento y la necesidad de salvación provista en el Cordero de Dios, comienzan a seguir a Jesús. Estos 2 habían creído el mensaje de arrepentimiento, se habían arrepentido, creían que Jesucristo era el Cordero de Dios, y ahora ellos se vuelven a Jesús y se convierten en discípulos de Jesús. Antes discípulos de Juan el Bautista, ahora discípulos de Jesús. Y dice ahí, ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Esta palabra, expresión rabí, era una expresión de respeto al maestro. Rabí, ¿dónde te hospedas? Y la implicación es: tenemos muchas preguntas, deseamos aprender de ti, queremos estar contigo y ser enseñados por ti. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro nuevo rabí, queremos seguirte. Y el Señor ahora entonces les invita a seguirle y les dice: venid, venid y veréis. El Señor se hace accesible a ellos, y entonces ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. No sabemos dónde fue este lugar, no nos dice el pasaje. Sabemos que fue en el desierto donde se encontraban todos, al otro lado del Jordán. Sin duda era un lugar humilde que alguien le había provisto al Señor Jesús. No nos dice, no sabemos dónde, pero sí sabemos que estos 2 se quedan con el Señor aquel día y conversaron con Él. Es muy posible que hablaron con el Señor Jesús toda la noche y se quedaron hasta la hora 10 del día, posiblemente el siguiente. El horario judío serían las 4 de la tarde aproximadamente. Y allí escucharon al Señor y todo lo que el Señor les enseñó. La pregunta es: ¿qué les habrá enseñado al Señor durante esas horas de preguntas y respuestas? Imagino que la instrucción fue muy similar, muy parecida a lo que nos dice Lucas en el capítulo 24 de Lucas, versículo 27, a los discípulos en camino a Emaús. Ustedes recuerdan la historia. Dice ahí en Lucas 24, 27, y comenzando con Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Me imagino que esa fue la instrucción de Jesús a estos 2 discípulos aquí en este capítulo 1 de Juan. No hay duda que fue una larga sesión, preguntas por parte de ellos y respuestas por parte del Señor Jesús. Entonces aquí tenemos a Andrés, el versículo 40, conocido como el hermano de Pedro. Siempre Andrés se introduce como el hermano de Pedro, Uno dice: pobre Andrés, siempre que lo presentan el hermano de Pedro. ¿Y por qué será? Bueno, porque Pedro entre los 2 fue la persona prominente, el más distinguido. Y acuérdense que cuando Juan escribe este evangelio, nos encontramos en los años 90. Ya ha pasado casi un siglo. Y por supuesto, para este entonces, la persona de Pedro ya era una reconocida persona y todos conocían a Pedro. Así que Andrés siempre es introducido como el hermano de Pedro y esa era su situación. Ahora, Andrés tuvo un papel importante
¿Por qué? Porque fue el primer discípulo llamado por Jesús. El primer discípulo. Y es el primero que quedó convencido de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y trae a su hermano Pedro ahora, Simón, para conocer, introducirlo al Mesías. El versículo 41 nos dice, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Este versículo es importante como evidencia de un discípulo que da testimonio que Jesús es el Cristo, el Mesías. Recuérdense el propósito de Juan el escritor, dar evidencias, testigos de que Jesucristo es el Mesías. Y aquí tenemos al primer convencido, Andrés, y luego a su hermano Pedro. Dice Mesías. La palabra Mesías es la palabra hebrea. La traducción de Mesías al griego es Christos, la palabra griega de donde sacamos nuestra palabra Cristo, que quiere decir simplemente ungido. Y Andrés, el primer discípulo, dice entonces, hemos hallado al Mesías, y trajo a su hermano Simón Pedro. En esta manera el Evangelio comienza a avanzar. Un testigo del Señor trae el Evangelio a otro testigo y así sucesivamente. Cada uno de nosotros, de alguna manera, vinimos al Evangelio porque alguien nos trajo a Jesús, por decirlo así. Alguien nos presentó el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es justamente lo que hace Andrés aquí. Lo trajo a Jesús, a su hermano Simón. Y noten cómo Jesús responde cuando está Pedro delante, o Simón delante de él. Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, algunas traducciones dicen hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sin duda Pedro estaba impresionado con esto. Él, me imagino, pensó, ¿cómo es que me conoce? Y no solamente que me conoce, sino que me dice lo que voy a hacer. Dice, serás llamado Cefas, que es una palabra aramea, la lengua que estos pescadores normalmente hablaban entre sí, el arameo, que se traduce Petras en griego, que quiere decir piedra o roca. El Señor le dice a Simón que llegaría a ser en el futuro una roca firme. Tú eres Simón, pero serás Pedro, una roca. Ustedes recuerdan la declaración famosa de Pedro en el capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y inmediatamente Simón Pedro dice en nombre de los demás. Por supuesto, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin ninguna equivocación, sin ninguna duda. Y Jesús dijo, o le respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Jesús no está diciendo que Pedro fue el primer papa. Nada que ver con eso. Jesús está diciendo que en referencia a tu declaración en el versículo 16, que es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en base a eso yo edificaré mi iglesia. Esta es una referencia a esa declaración. Y Pedro, por supuesto, llegó a ser una de las piedras fundamentales de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, los apóstoles son el fundamento doctrinal de la iglesia. El versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pedro iba a llegar un día cuando él sería una de estas piedras fundamentales. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los creyentes, Pedro predicó el Evangelio con poder. Y por supuesto sabemos que él es la figura principal en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia comienza y se establece sobre esta tierra en sus primeros años. Pedro fue la roca
quien proclamó la verdad doctrinal sobre la que la iglesia está hoy fundamentada. Regresando a nuestro pasaje, aquí en Juan 1 del 37 al 42, entonces tenemos los discípulos del primer grupo, Andrés y Pedro, y a partir del versículo 42 al fin del capítulo tenemos al segundo grupo. Nos dice el versículo 43, al día siguiente, que es el cuarto día en la cronología que Juan nos da en este capítulo, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe, este es otro, y le dice, sígueme. Nos dice el pasaje que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Realmente no era una ciudad, sino una aldea de pescadores al noreste del mar de Galilea. Todos ellos eran del mismo pueblo. Pedro, aunque vivía en Capernaum, como leemos por ejemplo en Marcos capítulo 1, aunque vivía en Capernaum, Pedro se había criado en Betsaida junto con Felipe y Natanael. Así que eran todos del mismo lugar, del mismo paraje, del mismo pueblo. Jesús le dice a Felipe, sígueme. Este es un mandamiento que Jesús repite en este Evangelio de Juan 20 veces a diferentes individuos y a otros individuos en los Evangelios de Mateo y Lucas. Este es un mandamiento a ser su discípulo. Este es el mandamiento a seguir a Jesús. A partir de ese momento, el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es justamente lo que tenemos acá. No es una decisión momentánea, no, sino que está hablando Jesús de un compromiso continuo. Es un presente imperativo lo que tenemos aquí. Sígueme, está diciendo el Señor, ven en pos de mí. Y Felipe siguió al Señor, y en el versículo 45 tenemos la descripción. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Otro convencido, Felipe, convencido, totalmente convencido de que Jesús era el Mesías. No sabemos nada de la conversación entre Jesús y Felipe, pero podemos observar que él estaba absolutamente convencido. Andrés dijo, hemos hallado al Mesías, y ahora Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. También nos da una conclusión, o podemos asumir que Jesús les enseñó justamente eso, acerca de él, lo que estaba escrito acerca de él en toda la ley y en todos los profetas. Y ahora Felipe dice, estoy convencido que este Jesús, el Mesías, le hemos hallado. ¿Qué estaba haciendo Jesús durante estas conversaciones con estos discípulos? Él les estaba enseñando justamente que él era el Mesías en cumplimiento a todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de él. Y aquí tenemos a dos testigos oculares quienes pasaron tiempo con el Señor y escucharon de él, y al comparar lo que Jesús les enseñaba con lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, concluyeron, definitivamente, este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Israel, este es el Mesías. Le hemos hallado al Mesías prometido en la Escritura. Esa fue su conclusión. Ahora en el versículo 45 nos dice que Felipe encontró a Natanael. Este es un discípulo que más tarde, Natanael, llegó a formar parte de los 12 apóstoles. Lo vemos esto en el capítulo 10 de Marcos, versículo 3. En la mayoría de los casos, este Natanael se llama Bartolomé. Si ustedes lo ven en la lista de apóstoles, aparece como Bartolomé. Solamente Juan le llama Natanael, pero la palabra Bartolomé y Natanael tienen la misma raíz, se refiere a la misma persona. Natanael nos dice que vivía en otra pequeña villa a la orilla del mar de Galilea llamada Caná, una villa muy importante que veremos ya en el capítulo 2, donde el Señor Jesús lleva a cabo su primer
este milagro, la transformación del agua en vino. Y este era un pueblo sobre la ribera del mar de Galilea, y nos dice que este fue el pueblo también donde Jesús llevó a cabo el primer milagro. Y nos dice acá que Felipe encuentra a Natanael y le dice otra vez: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Inmediatamente cuando Natanael escuchó Nazaret, no quedó muy impresionado, como vemos la respuesta de él. Aparentemente Nazaret, por lo menos en la mente de Natanael, no tenía una reputación excelente. Y no solamente eso, sino que acá le dice Felipe que José era su padre. La pregunta es: ¿quién es José? José es un carpintero, una persona desconocida. Natanael no estaba muy impresionado con el anuncio del lugar de procedencia, porque Jesús viene de un lugar sin prestigio, Nazaret. Por eso él dice en el versículo 46, y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Lo interesante de esto es que Natanael venía de Caná, que era un pueblucho igual que Nazaret. No había nada de importante en Caná comparado con Nazaret. Y él, sin embargo, se ve que había estas rivalidades pueblinas de entre una ciudad con otra, un pueblo. Es como que aquí en el Valle de San Fernando digamos: yo soy de Pacoima. Y otro diga: Pacoima, yo soy de San Fernando. Pero ¿qué importa? Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre San Fernando y Pacoima? Las dos no son de gran prestigio. Perdón si usted vive en Pacoima o en San Fernando. Si usted dijera: soy de Nueva York o soy de Montreal, ciudades conocidas, uno dice: bueno, pero de Pacoima. Este es el punto, que Natanael, con tanto desdén, dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret cuando él venía de Caná? No entiendo, pero es interesante. De todas maneras, Natanael se expresa de esta manera, y Felipe, en lugar de decir: ¿pero qué te crees?, no, le dice: ven y ve, ven y ve. Lo mismo ya se había dicho en el versículo 39 a los dos primeros discípulos: vengan y vean dónde estoy. El Señor les dice. Podemos observar que Juan, entonces el autor, nos está presentando el testimonio de individuos que conocieron personalmente al Señor Jesús, le hicieron preguntas en base del Antiguo Testamento y llegaron a la conclusión de que Él realmente era el Mesías. Él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él era realmente aquel de quien se había profetizado en las Escrituras. Entonces aquí Felipe invita a su amigo a venir al Señor y hacerle sus propias preguntas y convencerse por sí mismo que Él era el Mesías, así como lo habían hecho antes Andrés, Juan, Pedro, ahora Felipe. Y mientras van hacia Jesús, Felipe y Natanael, leemos en el versículo 47 que Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muy interesante declaración. Y esta declaración revela que Natanael era un verdadero creyente, un verdadero israelita, un verdadero judío, que, como Pablo describe en el capítulo 2 de Romanos versículo 28, lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, dice Pablo. Entonces, lo que está diciendo Jesús acerca de Natanael: este es un verdadero creyente, este es uno que ha sido transformado, este es uno que realmente cree, es un judío salvo, un judío que había sido interiormente circuncidado, un hombre íntegro en quien no había engaño ni hipocresía. Y por supuesto esto era algo muy raro en Israel en esos días, porque Israel era una nación de religiosos externos, pero sin vida espiritual.
¿Quiere decir que este hombre era perfecto? No. Pero era un hombre acepto delante de Dios por fe, así como todo creyente en la historia de la redención ha sido y es acepto delante de Dios por su fe, no por sus obras. ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, la condición espiritual. Y Natanael entonces responde en el versículo 48 y le dijo, ¿cómo es que me conoces? Quedó sorprendido, así como Pedro había quedado sorprendido. ¿Cómo es que me conoces? Él quedó boquiabierto. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo es que sabes de mí? Yo nunca te había tratado antes. Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahora, no nos dice dónde estaba la higuera, ni pienso que aquí se está refiriendo a que Natanael estaba a unos metros de Jesús. No, lo que está diciendo es que Jesús lo vio debajo de la higuera. Yo también conozco dónde has estado, aun cuando no te vea, puedo ver tu corazón y puedo ver tu físico. Eso es ser omnisciente, eso es ser Dios. Por eso Natanael queda desarmado y contesta y habla y se refiere, se expresa de esta manera en el versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Ven? Quedó totalmente convencido de quién era Jesús. Y aquí tenemos entonces otro testimonio de la persona de Jesús. Primero, otra evidencia. Primero tenemos a Andrés, después tenemos a Pedro, después tenemos a Felipe y ahora a Natanael. Estos son testigos que dan evidencias de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Cristo, de que Él es el Rey de Israel. Entonces podemos ver el propósito de Juan el autor, lo que él nos dice allá en el capítulo 20, versículo 31. Estas cosas se han escrito para que poderoso el mensaje. Hasta el micrófono tiembla. No ha sido un día fabuloso para mí, que digamos. Bueno. ¿Dónde estoy? Esa frase, tú eres el Hijo de Dios, es una expresión hebrea que se refiere o quiere decir que es de la misma naturaleza de Dios. Hijo de Dios quiere decir que tiene la misma esencia, la misma naturaleza de Dios. Por ejemplo, en todo el libro de Juan, una y otra vez se refieren a Jesús como el Hijo del Hombre y él mismo se refiere a él como el Hijo del Hombre. En el capítulo 3 de Juan, por ejemplo, que vamos a estudiar más tarde, en los versículos más conocidos del capítulo 3, versículos 16 al 18 de este capítulo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito es Jesús, quien tiene la misma esencia, la misma naturaleza del Padre. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo tiene la misma naturaleza, es igual a Dios, es Dios. Y Natanael reconoce eso y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres divino, tú eres el Mesías. Y ahora entonces el testimonio es completo. Lo que habían dicho los demás, hemos hallado al Mesías, es la experiencia ahora de Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Yo estoy convencido, así como lo estuvo Andrés, como lo estuvo Pedro, como lo estuvo Felipe. Señor, yo ahora estoy convencido. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, versículo 50. Jesús respondió y dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús le está diciendo, mira, porque has comprobado mi omnisciencia, ¿tú crees?
Eso está muy bien, pero hay mucho más. Te mostraré cosas mayores que estas. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, el Señor se está refiriendo a los próximos 3 años, cuando Natanael podrá observar como apóstol ahora del Señor milagro tras milagro tras milagro que demostrarán que Él es Dios, el Mesías prometido. Para mí esto es instructivo. Para mí personalmente es instructivo porque en nuestra vida cristiana venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, somos salvados, nos gozamos tremendamente en esa nueva relación. Si ustedes recuerdan el día que conocieron a Jesús, hubo gozo, estábamos pero realmente impresionados de una manera excepcional, pero con el correr del tiempo, una y otra vez, en medio de luchas y pruebas diversas y situaciones, con el correr del tiempo el Señor se demuestra quién Él es en nuestra vida y nos afirma aún más en nuestra fe y nuestra confianza en Él. Una y otra y otra y otra vez nos muestra que Él es quien dijo que es. No es un cuento de hadas, no es algo que nos imaginamos. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo comprueba en nuestra vida una y otra vez. Lo demuestra con su poder, su providencia, sus respuestas a nuestras oraciones. Y nos damos cuenta que eso fue el inicio, pero continuamente observamos a través de todo lo que Él hace en nuestra vida que Él es realmente el Hijo de Dios. Bueno, esa fue la experiencia de Natanael y otros. Y en el versículo 51 Jesús dice: en verdad os digo. Esta es una frase que se repite 25 veces en el Evangelio de Juan, siempre de los labios del Señor Jesús, en referencia a algo que no solamente es verdad o verdadero, sino algo solemne, algo sorprendente. Y dice: en verdad, Jesús dice: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué es esto, no? A primera vista, bueno, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, los que escucharon estas palabras conocían el trasfondo de lo que Jesús dijo, conocían la ley de Moisés, conocían el Antiguo Testamento y sin duda conocían la referencia de Jesús en el pasaje de Génesis 28, cuando habla de Jacob, cuando nos dice Génesis 28, comenzando por ejemplo con el versículo 10, dice: y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera, se acostó en aquel lugar. ¿Se acuerdan la historia? Y tuvo un sueño, y aquí una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Este es el sueño de Jacob y su visión. Dice el versículo 13: y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Suena familiar eso? Esta es la promesa que Dios dio a Abraham, su abuelo. Y dice el versículo 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Impresionante sueño. Dios le está diciendo a Jacob que él sería protegido a través de toda su vida, a través de todas sus experiencias, y Dios iba a cumplir todas las promesas al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que él había hecho y dado a Abraham. Serían cumplidas, y Dios bendeciría a la nación. Dios dice: yo abriré el cielo y los ángeles subirán y bajarán y te protegerán hasta que el pacto abrahámico sea cumplido.
De eso habla Génesis 28. Y esta es la frase que Jesús adopta en el versículo 12. En verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está diciendo que ellos, los apóstoles, verían el poder del cielo desatado sobre su ministerio aquí en la tierra. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que proviene del capítulo 7 de Daniel, y Jesús utiliza 80 veces en referencia a sí mismo. El sueño de Jacob, en ese sueño Dios le asegura que el cielo está prestando cuidadosa atención sobre él, sobre la nación, y que Dios iba a hacer que los ángeles cumplieran su función como protectores del pueblo. Y ahora Jesús le dice a Natanael que él vería en forma metafórica el poder del cielo y los ángeles descender sobre su ministerio y hacer obras milagrosas. Es muy interesante que los ángeles tienen una función prominente en la vida y ministerio de Jesús sobre esta tierra. Por ejemplo, fue el ángel quien anunció a María que ella tendría un hijo. Fue el ángel quien habló a José acerca del nacimiento del bebé, a quien él llamaría Jesús, porque Yeshua, quien salvaría a su pueblo de sus pecados. Fue un coro de ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Fueron ángeles que vinieron y ministraron al Señor al término de su tentación. Ustedes recuerdan el capítulo 4 de Mateo y Marcos también. Fueron ángeles los que estaban en la tumba del Señor después de su resurrección. Fueron ángeles que rodearon al Señor Jesús durante su ascensión en el capítulo 1 de Hechos. Entonces lo que vemos aquí, que los ángeles estuvieron presentes durante la vida y el ministerio del Señor Jesús, en una forma realmente prominente. Entonces Jesús le dice a Natanael, ¿crees porque te he comprobado que soy omnisciente? Tú verás cosas mayores cuando observes el cielo abierto y su poder a través de los milagros que haré. Y por supuesto estos milagros comienzan con el capítulo 2 del libro que estamos estudiando, el Evangelio, capítulo 2, donde tenemos el primer milagro de Jesús, y a eso se refiere Jesús. Ahora, es una narración, pero lo que observamos en estos versículos, brevemente, que hemos examinado en estos minutos, es casi como un microcosmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué elementos se encuentran en la salvación? Primero, lo que vemos es que un alma, debe haber en la salvación un alma que busca al Salvador. Por supuesto lo notamos en el versículo 38 de este capítulo. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Aquí tenemos a dos que buscaban al Señor. El versículo 45 también nos indica que estos buscaban al Señor porque lo hallaron. Obviamente que si lo hallaron es porque lo estaban buscando. Entonces la salvación requiere un alma que busca al Señor, busca salvación, busca al Salvador. Nos dice la palabra de Dios, buscad y hallaréis, ¿no es cierto? Entonces, un alma, una vida movido por un sentido profundo de pecado, tal vez movido por un corazón arrepentido, movido por fe en la Escritura, un hombre busca o una mujer busca salvación, busca al Salvador. Ese es un elemento que observamos aquí. Otro elemento en la salvación es que se requiere que haya un Salvador que busca al que viene en pos de él. Obviamente lo vemos en el versículo 38, 39, 43, donde el Señor invita a estos discípulos a seguirle. Y quiero hacer énfasis en esto. No puede suceder que un pecador busque al Salvador, a menos que el Salvador le busque a él primero. Jesús dijo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. La única razón que estos discípulos vinieron a Jesús es porque Él los escogió primero. La única razón que nosotros venimos a Jesús para salvación es porque Él nos escogió primero. Si Dios no inicia la búsqueda y llama a salvación, nadie puede venir a Él, porque en su condición natural el hombre
no busca a Dios. Nos dice Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12, que no hay justo ni aun uno, no hay alguien que haga lo bueno, no hay nadie que busque a quién, a Dios. Entonces, a menos que Dios busque, nadie le busca a Él porque se le ocurre nada más. Si tú viniste a Cristo, si tú eres del Señor, piensa lo siguiente: tú no viniste a Cristo porque simplemente en un momento de lucidez y en un momento de astucia personal, tú decidiste, creo que voy a hacerme cristiano. No. Si tú eres cristiano es porque el Señor te buscó a ti y te llamó a salvación. Es la única razón. También la salvación, los dos elementos: la búsqueda de un pecador al Salvador, la búsqueda del Salvador a aquellos que Él llama, y en tercer lugar, la salvación requiere de un redimido, uno que ya ha sido salvado, que busca a otros. Vemos que estos discípulos siguieron a Jesús, pero también llevaron a otros a Jesús, siendo testigos fieles y proclamando la verdad de lo que habían encontrado. Juan el Bautista llevó a sus discípulos a Jesús. Andrés llevó a su hermano a Jesús. Felipe llevó a Natanael a Jesús. Es así como la salvación llega a otros. Uno a otro. Dios se mueve en el corazón de los que Él llama salvación y utiliza a estos santos, a estos redimidos, para traer el mensaje de salvación a otros. Y como dije, esta es la manera que primordialmente Dios utiliza en la extensión de su reino, la extensión de su palabra. Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y en el capítulo 17 nos dice Pablo, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero esa palabra de Cristo viene a través de un testigo de Cristo. Nadie se salva en un vacío. Nadie se salva así de repente, tiene una visión y ¡fum!, se le prende el foco y viene a Jesús. No, todos venimos a Jesús por medio de alguien que nos trajo a Jesús por medio del evangelio de Cristo. Esa es la manera que Dios lleva a cabo la extensión de su reino. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra acerca de Cristo, la palabra del evangelio. Así es como comenzó aquí en estos días en Galilea, y así es como continúa hoy en nuestros días también. Uno a uno, el Señor lleva a cabo su obra de testigo a testigo a testigo. Viniste a Cristo, ahora el Señor te da la responsabilidad de llevar lo que tú conoces acerca de Jesús y hacer lo que hizo Andrés, lo que hizo Felipe y lo que todos a través desde ese momento en adelante hicieron, trajeron a otros a Jesús. De esto estaremos observando más y estudiando más en el resto de este evangelio en las próximas semanas. Estaremos terminando esto la próxima vez, pero ya a partir la próxima vez que estemos juntos comenzaremos a ver otra de las evidencias que el apóstol Juan nos da acerca de que Jesús realmente es quien dijo que era el Mesías, el Dios de Israel, Dios encarnado, Dios hecho carne, quien vino a salvar. Y lo veremos a través del primer milagro de Jesús, el milagro de las bodas de Caná. Otra evidencia que el apóstol Juan nos da acerca de la veracidad de quién es Jesús. Vamos a culminar hoy en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra una vez más en esta mañana, por esta simple narración de cómo el evangelio comenzó en Galilea, cómo comenzó, Señor, cuando tú llamaste a un grupo de hombres comunes, simples, que con el tiempo fueron transformados, fueron tus apóstoles y proclamadores del evangelio, que finalmente, Señor, llegó a nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta simple elección. Ayúdanos como testigos tuyos, como hijos tuyos, a llevar a cabo la obra por la cual tú nos pusiste aquí en esta tierra. Si somos de Cristo, debemos ser testigos del Señor Jesús.
Señor, te pido que enseñes y que instruyas y que hagas esa lección viva en nuestra vida, en nuestro corazón. Que no simplemente estemos convencidos académicamente de una verdad, sino que esa verdad tenga raíz en nuestra alma, en nuestro corazón. Ayúdanos hoy, Señor, a ser testigos tuyos, de alguna manera, con alguna persona. Señor, gracias por tu palabra, que siempre nos enseña, siempre nos instruye. Gracias, Señor, por el apóstol Juan y el propósito de escribir este evangelio. Te damos gracias por haber escuchado una vez más una porción de tu palabra. Estamos agradecidos y pedimos tu bendición sobre lo que hagamos este día. Señor, llévanos con bien y con paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, normalmente tenemos la conclusión final de nuestro hermano Michael, pero nuestro hermano Michael está, como ustedes escucharon, predicando en el lado inglés, y una de las cosas que todavía él no logró es omnipresencia. Está trabajando en eso, pero no creo que lo logre. Pero vamos, simplemente se ponen de pie y nos despedimos con la oración final. Padre, te pedimos ahora que tú nos bendigas, que tú nos lleves con bien a nuestras casas y nos ayudes a continuar meditando en lo que hemos escuchado hoy. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.